Avellaneda te acompaña. Avellaneda te acompaña. Un ciclo para reflexionar, comprender, visibilizar, acercar herramientas y concientizar sobre el trastorno del espectro autista. Una propuesta de la Dirección de Inclusión de las Personas con Discapacidad junto a Radio A-Stream. Ya comienza Avellaneda te acompaña. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 3, donde hablamos, y no solo hablamos, también hacemos sobre autismo. Pero antes de empezar a presentarles a este panel increíble que tengo el día de hoy, les quiero contar que esta transmisión especial es una articulación que hacemos de forma conjunta con la Directora General de Inclusión de Personas con Discapacidad, Melissa Chedufo, que depende de la Secretaría de Desarrollo Social, que está a cargo de la licenciada Paula Bonetti y que está integrado, por supuesto, por el Observatorio Social de Políticas Públicas que preside nuestra jefa de gabinete, Magdalena Sierra. Gracias allí también a Rodrigo Zavala en la operación técnica, de forma conjunta con nuestra Directora de Comunicación, Piru, por supuesto, y agradecemos por supuesto a todo el equipo de la radio que hace posible que salgamos al aire. Ahora sí, entonces, vamos a presentar el siguiente capítulo del día de hoy. Episodio 3. Trastorno del espectro autista. Elegir tratamientos entre la evidencia y la realidad. Muy bien, y ahora sí entonces, hecha la presentación oficial, vamos a presentar este hermoso panel, por supuesto. Arranco por Lourdes Diable, licenciada en psicopedagogía. Ella integra el equipo de Avellaneda te acompaña. ¿Cómo va? Buenas, ¿todo bien vos? Muy bien, feliz que te sumes a este capítulo número 3. Y al lado tuyo está Janina Maschin, licenciada en psicología, hace tratamientos en el programa TEA y realiza procesos de auditorías en obras sociales. Hola, Yani, ¿cómo va? Hola, todo bien. Gracias. Bien, bienvenida. Y de manera virtual, ya la estamos viendo, por supuesto, aquí desde el monitor que tenemos, a Paula Brachinansky. Ella es pediatra especialista en desarrollo y trabaja en el servicio de clínicas interdisciplinarias del neurodesarrollo del Hospital Garrahan. Bienvenida, Paula, ¿nos escuchás? Hola, sí, mi nombre es Paula Pedernera Bradichansky, por ahí para que quede bien claro. Pedernera Bradichansky. Ahí está, ahora sí hecha correcta la presentación. Bueno, vamos a romper el hielo entonces, chicas, porque ya venimos de capítulos anteriores. También le contamos un poco a Pau, que venimos del episodio número 1, donde abordamos puntualmente cómo acompañar, tratamientos y decisiones, que aprovechamos a decirle que los pueden revivir estos capítulos. En el episodio número 2 nos focalizamos puntualmente con ser familia en el proceso, lo que no siempre se dice. Tuvimos la oportunidad de tener aquí a Carolina, una mamá impulsora también de lo que son diferentes procesos para el aprendizaje. Y en este capítulo justamente vamos a abordar lo que tiene que ver con los tratamientos. Bueno, y justamente para ir abordando también, vamos a romper el hielo con Pau. Entonces, Pau, en tu experiencia, vamos a arrancar desde ahí, ¿no? ¿Es posible intervenir clínicamente sin arribar a un diagnóstico? Sí, en realidad los diagnósticos de los que ustedes están hablando son diagnósticos categóricos, son diagnósticos que están en manuales, digamos, médicos, como el diagnóstico de trastorno del espectro autista, pero el diagnóstico en sí no es algo que nos haga generar una intervención. La intervención se hace según el funcionamiento de cada niño. Entonces uno puede partir de un niño que no tiene lenguaje y que hay que trabajar en su lenguaje o en su comunicación, o uno puede partir de un niño que tiene mucho lenguaje y que sus dificultades están más, por ejemplo, en prestar atención y hay que trabajar en la atención. Entonces es el funcionamiento lo que nos habla de que hay que trabajar, no el diagnóstico categórico. Acá las chicas están de acuerdo. Digo, ustedes que también han estado trabajando y trabajan con las familias desde el consultorio, que también cómo lo ven.
Me encantó lo que dijo, porque significa que más allá de arribar a ese nombre, a ese diagnóstico, el tratamiento se hace individualizado. Es esto del perfil, cuál es el funcionamiento, qué es lo que hay que trabajar, cuál es el síntoma que ese niño y esa familia presenta. Y Yani, también sí. en relación a lo que vienen diciendo, no basarse solamente en el diagnóstico y una edad, un tratamiento X, sino que la individualidad es lo que nos va a permitir después ver si hay evolución, si hay que reformular ese tratamiento, si hay que acompañar de una manera diferente a cada paciente y familia. Bien, bien. Bueno, Sí, y sí, te perdón escuchamos, Pau. que las interrumpa. No, y por otro lado, en realidad el tratamiento tiene que estar consensuado y armado junto a la familia, ¿no? Porque uno como persona que acompaña a algún niño o familia con algún desafío del desarrollo, en realidad tiene que trabajar a partir de lo que le preocupa a la familia, porque si a la familia le preocupa, no sé, por ejemplo, que su hijo todavía no dejó los pañales, es difícil trabajar sobre el lenguaje si a la familia le preocupa eso. Entonces, los objetivos, los tratamientos, hay que ponerlos en conjunto con la familia, porque lo que buscamos es mejorar la calidad de vida, no mejorar características de los niños. Ujú. Me resonaba también esto que estaban diciendo con respecto a las otras charlas y episodios que hemos hablado de lo que es autonomía, ¿no? De esto de tratar de esto, de que las terapias puedan complementar y ayuden a la mayor autonomía en ese proceso, ¿no? Es que es más, en el capítulo en el que vino Carolina, la mamá, Sí, ella lo que mencionaba un poco era esto, ¿no? Quiero que mi hija vaya a sus terapias, que haga los tratamientos y que en casa yo poder ser mamá, claro. librarme más allá de las herramientas que le daban, poder, nada, auspiciar simplemente de mamá y estar tranquila que en los tratamientos se estaba haciendo bien, nada, lo que se tenía que hacer. Bien, y Sí, ahí por sí. ahí es difícil pensarlo también así de qué se tiene que hacer en el tratamiento y qué en casa, ¿no? Me cuesta un poco ese pensamiento, Lourdes, en el sentido de que eh, por ahí lo que buscan los tratamientos debería ser, y más en edades tempranas, obviamente no es lo mismo atender a un niño pequeño, menor de 5 años, por ejemplo, que un adolescente, no es lo mismo atender a un niño verbal que no verbal, no es lo mismo atender a un niño que su funcionamiento, que a pesar de tener 8 años, funciona como un nene de 3, por ejemplo, que uno de 8 que lo que más le cuesta, por ejemplo, es la atención. Entonces, en esos momentos por ahí sí hay cosas que se trabajan más en el tratamiento, pero en los niños pequeños, en realidad lo que buscamos es que los niños mejoren, pensando en niños que puedan tener dificultades en la comunicación y en la interacción social, que mejoren la interacción con su familia, que mejoren habilidades cotidianas, y para eso hay que trabajar con las familias en conjunto, ¿no? Todos juntos. No que el niño entre a una sesión, esté media hora y salga y le digamos estuvo bien, ¿no? Porque no sabemos qué es el estuvo bien para los terapeutas. Entonces, me parece que trabajar en una atención centrada en la familia es en este momento lo que más muestra evidencia en niños pequeños. Bien, bueno, eso me parece que está bueno resaltarlo en cuanto a la evidencia, ¿no? Porque si bien sabemos que hay libros que escriben sobre TEA y hay información que también se accede, se hacen diferentes paneles de charlas y encuentros. Bueno, a mí me gustaría también que por ahí profundices un poquito de cómo se trabaja allí en el Hospital Garrahan, cómo trabaja el equipo también allí cuando llegan este tipo de casos. Bueno, nosotros tenemos, digamos, somos un servicio que se llama Clínicas Interdisciplinarias, tenemos tres áreas, los pediatras del desarrollo, el área de psicopedagogía y el área de fonoaudiología. Acá no se hacen intervenciones y esa es Ujú. como una pata difícil dentro de cómo trabajamos, pero tiene que ver con que somos un hospital de tercer nivel, entonces en realidad tenemos muchos pacientes con condiciones crónicas de los cuales ocuparnos del desarrollo, que por ahí no es lo mismo que en el primer nivel de atención o en el segundo nivel de atención, donde muchas veces las dificultades o los trastornos del desarrollo son la dificultad por la que consultan los pacientes. Acá en el hospital nuestro servicio tiene que acompañar el desarrollo de niños con otras condiciones médicas, por ejemplo, con cáncer, con Ujú. síndromes genéticos, con epilepsia. Entonces,
por ahí el rol del equipo no es el mismo que en el primero o en el segundo nivel. Sí, como es un hospital abierto a la comunidad, puede venir cualquiera a pedir una evaluación Bien. y según, digamos, según si se puede o no, o intentamos coordinar la evaluación en lugares también más cercanos a su domicilio, ¿sí? Hoy en día hay cada vez más lugares donde hacen evaluaciones del desarrollo en el primero y en el segundo nivel. Por ejemplo, en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en el último año se abrieron muchísimos cargos nuevos y entonces hay mucha más disponibilidad de eso. Seguimos con muy poca disponibilidad de intervenciones en todos lados. Y creo que también hay que trabajar en esto que decíamos de la atención centrada en la familia, ¿no? Hay que cambiar el paradigma de atención del uno a uno a trabajar más con las familias y a trabajar más con las escuelas, porque esos son los ambientes naturales de los niños y es donde más pasan tiempo los niños. Ahí se me viene otra pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de intervención considerás que se puede hacer en la primera infancia? Dijiste, si has mencionado en la familia, ¿cómo se la puede convocar? ¿A qué te referís con convocar, Lourdes? La Uno, familia, a ver, dale. claro, vamos a como a lo cotidiano, ¿no? Todos deseamos que la familia pase al consultorio y poder articular y que aquellas intervenciones que vamos haciendo se las puedan llevar a casa y continúen. La realidad es que mayormente no sucede. Uno, más allá del decir cómo estuvo bien, los convoca a reuniones. Nosotros en Avellaneda Te Acompaña tenemos un dispositivo para familias donde trabajamos, más allá de que las madres se reencuentren con sí mismos, qué es lo que se puede trabajar con las infancias, y sigue costando. Creo que eso cuesta por el paradigma de atención que tenemos. Mira, justo hoy tuvimos un Ateneo donde hablamos de esto, Ah, mira qué donde hay interesante. varios lugares que están trabajando en lo que es la atención centrada en la familia, y que en realidad por ahí lo que nos cuesta seguir pensando es esto de que le damos herramientas a los padres. En realidad lo que tendríamos que hacer es escuchar cómo participan sus hijos en las distintas rutinas familiares y ahí pensar cómo juntos, lo que para ellos es un problema, pensar juntos una estrategia para mejorarlo, por ejemplo. No sé, te doy un ejemplo. Pensar en una familia que nos diga que les cuesta mucho el momento de la alimentación, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros decimos, bueno, ¿cómo como terapeuta voy a trabajar la alimentación? Soy, no sé, doy un ejemplo. Estamos hablando de un niño de 3 años y la familia viene porque le cuesta la alimentación y le empezamos a preguntar un poco más y cuando nos cuentan es que le cuesta que se quede sentado a la mesa, que le cuesta que coma solo porque quiere que le den de comer y entonces por ahí, no voy a poner profesiones, pero por ahí yo puedo decir, pero yo no me dedico a la alimentación, me dedico al aprendizaje. O yo no me dedico a la alimentación, me dedico al lenguaje o me dedico a la motricidad. Bueno, pero la realidad es que lo que les preocupa a ellos es la alimentación y en la alimentación también suceden un montón de otros aprendizajes. Y entonces uno podría empezar a pensar, bueno, ¿cuál es la rutina? ¿Cómo es ese momento de comer? ¿Quiénes Claro. están? ¿Cómo preparan la mesa? ¿Él te puede seguir alguna orden para llevar algo a la mesa? Bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Cuánto tiempo esperamos que se quede sentado? Bueno, él quiere que vos les de comer, pero ¿logra agarrar algo y comerlo solo? El objetivo es que sea independiente para comer o que sea un experto en pinchar y comer. Y a partir de ahí, ayudar pensarlo con la familia, cuáles serían los objetivos y pensar qué estrategias. Bueno, él agarra y si le pongo un plato, lo tira. Bueno, démosle un plato con menos comida. Que agarre 2 bocados y vos le das uno. Y ahí empezar a pensar estrategias. ¿Qué otros distractores hay mientras comemos? No, mientras él está comiendo, yo en realidad estoy vistiendo al hermano. Bueno, y pues se puede hacer en otro momento y ahí es donde uno empieza a dar, digamos, sugerencias y en realidad ayuda a la familia a pensarlo. Lo ideal sería, que es muy difícil, incluso poder en algún momento conocer las casas de las familias, ver cómo son esos momentos. Eso sería lo ideal. Pero si no, la realidad es que hoy en día con esto, con la tecnología, podemos conocer un montón de cosas. Y muchas veces hay detalles que las familias no los terminan de ver y que por ahí si los miramos juntos y te mandan un video, ahí ves, o
de golpe lo ves comer y le dices, pero él está comiendo solo. Ah, sí, come así, pero yo quería que pinche con el tenedor. Bueno, pero primero explicarles a la familia cuál es la secuencia del desarrollo. Bueno, primero vas a esperar que coma con la mano, después va a Ujú. poder usar una cuchara, después va a tener que mejorar la bimanualidad. Y entonces ahí estás en una rutina. Y en esa misma rutina que le sucede muchas veces al día, porque comer sucede muchas veces al día, podés incluso trabajar otras cosas del desarrollo. Bueno, ¿y cómo te pide más? Bueno, ¿y cómo te dice que ya no quiere más? Bueno, ¿y cómo vos le ofreces para que elija? Ah, no, yo siempre le doy la banana. Y si no quiere la banana, llora. Bueno, por ahí en vez de ofrecerle la banana, podemos, si le ofrecemos entre dos cosas, ¿qué hace? Y ahí en esa misma situación hay un montón de cosas para trabajar, ¿no? Desde el lenguaje, la motricidad, la interacción, eh, el juego incluso. Entonces tenemos un montón de cosas para trabajar en una misma rutina. Entonces ahí sería una manera de involucrar a las familias, ¿no? En esto, en que ellos nos cuenten qué les gustaría que sus hijos aprendan, cómo les gustaría que sus hijos participen más. Bien, está muy bien lo que... Bien. Sí, Yani, ¿quería acotar algo? Que sí, que me parece, esto es lo que por ahí aparece en los tratamientos de sostén, ¿no? La familia como un agente activo, ¿no? Ujú. Y que los objetivos sean dinámicos, ¿sí? No podemos trabajar con un paciente sin tener en cuenta a la familia y al mismo tiempo por ahí estas inquietudes que decía la doctora se abordan diferente en cada familia, por la dinámica familiar, por cómo atraviesa, ¿no?, lo sociocultural y además el tipo de apoyo. Muchas veces uno cuando entra en tratamiento un paciente o ingresa a una infancia, lo que hacemos es revisar, ¿sí?, a través de la trabajadora social por ahí, algunas condiciones, ¿sí?, habitacionales o cuestiones de idiosincrasia de cada familia para ver cómo acompañar. Es un desafío importante, tiene que ser uno a uno, pero creo que escuchar a la doctora es como decir, bueno, trabajamos o intentamos trabajar todos en la misma línea y al mismo tiempo eso me hace pensar, ¿no?, cuando hacemos el seguimiento, cuando hay pacientes que acceden a obras sociales, cuando hacemos las auditorías y volvemos a chequear, ¿no?, estos Claro. tratamientos al año generalmente, ver, ¿no?, estos objetivos dinámicos que comenta, si han podido avanzar, si las familias han visto estos progresos o si hay que reformular los tratamientos, las orientaciones. Es como un acompañamiento general, pero sin solo limitarnos al diagnóstico, sino ir viendo toda esta singularidad, ¿no?, que es un contexto que acompaña sí o sí a ese diagnóstico que fue inicial, fue como un puntapié para acceder por ahí a los tratamientos. Y también, bueno, tomando un poco también lo que ustedes decían la otra vez con respecto a lo que llegan al consultorio cuando se acercan a ustedes, que la mayoría son mujeres que llegan solas, ¿no? O que el padre capaz que no está, o que por algún motivo no fue. Digo, también hay mucha carga a veces sobre la mujer en esta situación. ¿Cómo lo ves vos también a eso, Pau? ¿También pasa, digo, cuando se acercan allí a consultar, digo, de qué forma lo contienen también esa situación? A veces es muy difícil. Sí, la mayoría de las cuidadoras son mujeres, ¿no? Eso es así, está descrito y es el, digamos, el mayor estrés también el que tienen las mujeres cuidando. Eh, la realidad es que por eso me parece que es importante ver también, digamos, con qué redes de apoyo esa familia puede contar, siempre contar con un jardín o con un espacio educativo en niños más grandes es un factor protector, ¿no? Es algo que ayuda. Eh, Tener personas que puedan ayudar en el cuidado, ya sea una vecina, o una tía o alguien, siempre también está bueno y está bueno poder preguntarlo eso, Ujú. ¿no? Y también pensar, vuelvo a esto, ¿no? O sea, hay que cambiar la mentalidad de todos, de los médicos, de los terapeutas, de las familias, de todos, pensando que el modelo no debiera ser rehabilitador. En los desafíos del desarrollo Claro. no estamos buscando que el desafío del desarrollo deje de estar. Estamos tratando de buscar, de darle a la familia y a ese niño herramientas para mejorar su desempeño, para mejorar algunas cosas, pero probablemente sus desafíos sigan estando, ¿no? Entonces necesitamos también adecuar mucho el contexto, ¿no? Y el contexto va a terminar siendo el que me da más posibilidades o no. Creo que muchas veces es más fácil pensarlo
con desafíos o con dificultades físicas, ¿no? Si yo pienso que necesito una silla de ruedas para moverme, es claro que voy a necesitar una rampa, ¿no? Entonces, si no tengo rampa, en realidad, y yo tengo una silla de ruedas, en realidad la barrera me la está dando el contexto y no yo mismo, porque yo tengo la silla de ruedas, ¿no? Entonces, después digo, bueno, tengo una rampa, con eso me alcanza. Y no, después vemos que hay rampas que tienen malas inclinaciones y es lo mismo que no tenerla, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que mirar el contexto. Cuando un niño tiene desafíos que no son tan visibles, ¿no? Las ayudas que tiene que dar el contexto empiezan a ser más difíciles, ¿no? Pero debiéramos pensar y hablar mucho más de lo que es la accesibilidad cognitiva, el diseño universal. Son todos conceptos que debieran ser como más generales y así poder todos entender un poco más de lo que estamos hablando. Tal cual. Y mire, tomando también un poco esto que vos decís, ahí avanzamos y abrimos también un poco también aquí el juego para todas. No, porque digo, en este recorrido que tienen ustedes, ¿no? En la salud pública o privada, digo, de tener contacto constante con familias sobre este tema, ¿cuáles son aquellas intervenciones o acciones que ustedes les han dado por ahí un mejor resultado, que han visto que mira, funcionó o esto da un mejor resultado, si bien ya hablamos de la cuestión individual, pero ustedes, según ustedes y el criterio que han manejado este tiempo también, ¿cuáles piensan que son aquellos métodos o que han funcionado o aquellas intervenciones que han funcionado hasta ahora? Tal Cualquiera. vez Rompe ahí el hielo, Yani. en los niños más pequeños, sí, la intervención desde el juego, sí, uno trabaja y se acerca, sí, desde la naturalidad del juego y luego puede ir modelando o puede ir acompañando. Y hace poquito nosotros hicimos por el mes de concientización del autismo juego y familia, ¿no? Entonces era hora de juego con nuevos materiales, con propuestas, Sí. donde invitábamos a algún cuidador con el niño. Y a partir de ahí ver la interacción real, ¿no? En el juego. Porque muchas veces, cuando son pequeñitos, hay que acompañar este momento y ver cómo se vincula esto que también decía la doctora, ¿no? El tema de ese tiempo, por ahí poco, porque es real, muchas veces hay poco tiempo de juego entre el adulto cuidador y la infancia, pero que sea de calidad. A partir de ahí hacer una observación directa real y después en las intervenciones acompañar a veces a estas familias con estrategias, ¿sí? Para que empiece por lo menos lo que es el sostenimiento de la mirada, la cuestión atencional, el explicarles que por ahí un juego caro, con mucho sonido, no sería necesario, sino que hay que buscar otros materiales más nobles. Creo que en los más chiquitos el juego es la herramienta fundamental para iniciar, por lo menos en la terapia de sostén, que es lo que brindamos, ¿no? Desde el programa. Sí, refuerza sus intereses. ¿Lourdes? Sí, yo estaba pensando, paso acá como a otra etapa si se quiere, después de los chicos tener tanto tiempo el tratamiento individual, el 1 a 1, poder pasar eventualmente a algún tratamiento grupal, ya sea semanal o esporádico, para que aparezca la motivación también. Si no es como, bueno, algo que siempre es lo mismo, siempre fui a la psicóloga, fui a la psicopedagoga, bueno, armemos otra dinámica pensando siempre en determinados objetivos en común, porque desde la grupalidad también surgen otras circunstancias, porque uno habita con otros, y ahí también se puede trabajar otras cosas. ¿Pau? Ahí está escuchando atentamente. Sí, estoy escuchando atentamente. Me parece que esto o sea, trabajar desde la motivación de los niños, ¿no? Lo que pasa es que volvemos a esto. Si pensamos específicamente en el autismo, pero bueno, todos los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Todo es muy heterogéneo, entonces necesitamos ver a cada individuo en particular, ¿no? Pero si no hay motivación, es un problema. Entonces, si yo te puedo estar enseñando o quiero jugar con vos con un auto y a vos no te interesa un auto y te gustan los cordones, y tengo que jugar con los cordones. Entonces, saber qué le interesa a los niños es muy importante. Y las familias, por lo general, lo saben. Entonces, vuelvo a darle la importancia e insistir en esto de las familias, ¿no? Preguntarle a las familias qué le gusta hacer a sus hijos y partir desde eso, ¿no? Desde lo que le gusta hacer a sus hijos, que pueden ser cosas incluso
que no le terminamos de dar un sentido, ¿no? Pero la motivación es muy importante, ¿no? Piensen que para todos la motivación es importante y para los niños mucho más, ¿no? Entonces los niños aprenden haciendo, entonces necesitamos que hagan y entonces en ese hacer, si yo te doy algo que no me interesa, no voy a hacer, no sé, les doy un ejemplo de un niño eh, que vimos ayer de 10 años, a él le interesan los, los arqueros de fútbol. Ujú. Y él va a hablar con nosotros 1 hora y media sobre arqueros de fútbol. Pero si yo le digo que me cuente un cuento de sapos, no le interesa. Entonces, bueno, tendré que hacer las cosas con arqueros de fútbol, que busque cosas de arqueros de fútbol, que escriba sobre arqueros de fútbol, que cuente características de los arqueros de fútbol y a partir de ahí después veré si puedo ampliar sus intereses. Pero si no parto de su motivación, no me voy a acercar a la interacción, ¿no? Eh, y por otro lado, creo que también cuando los niños van creciendo y uno va acompañando a las familias, es importante como saber que las terapias también tienen que cambiar, o sea, Claro. no puedo seguir yendo mucho tiempo a las terapias porque todos nos cansamos y nos desmotivamos. Si a eso le sumamos la distancia, el costo, y también es tan bueno que los niños hagan cosas de niños, que vayan a la plaza, que vayan a un club, que puedan estar con otros compañeros en otros espacios, que vayan, si quieren, a un cumpleaños, ¿no? A veces también hay que respetar eso. Hay niños que no les interesa eso, que les molesta un lugar muy ruidoso. Entonces, cuando tienen lenguaje es más fácil porque los escuchamos. Y Claro. cuando no tienen lenguaje, escuchar a lo que percibe la familia de eso, ¿no? Hay que observar mucho. Vamos a hacer lo siguiente, así seguimos charlando porque hoy en este episodio 3 estamos hablando de entre la evidencia y la realidad sobre TEA. Radio A Stream, Avellaneda, mi mundo. Muy bien, y continuamos en este episodio número 3 donde hablamos de autismo y con este panel espectacular también, donde por supuesto charlamos, debatimos. Me encanta la mirada que tienen estas tres profesionales que vienen de trabajar mucho, por supuesto, con las familias. Pau, queremos agradecerte, por supuesto, haber compartido este panel con nosotros, pero por ahí también un mensaje que puede llegar seguramente a muchísimas familias que van a ver este material y que pueden también estar escuchándote o que capaz que también te conocen. ¿Y qué mensajes les darías a aquellas familias que tienen un niño o una niña con este diagnóstico y que todavía no han recurrido o que les cuesta el día a día y que a veces están como sobrepasados a veces por esta situación que no le encuentran una salida y que en realidad, bueno, sí hay una salida, ¿no? Creo que es muy importante que las familias sepan que ellos van a estar toda la vida de sus hijos acompañándolos, entonces que ellos son los que tienen que preguntar y que ellos son los que tienen que pedir qué quieren que sus hijos aprendan, ¿no? Entonces me parece que eso es muy importante, que las familias aprendan a decir qué les preocupa, que cuenten cuáles son las cosas que hacen, cuáles son sus herramientas. Yo para que me dé más bolilla hago tal cosa. Hay familias que hacen cosas maravillosas, ¿no? Y hay otras familias que les cuesta ver lo que sus hijos pueden hacer y entonces hay que acompañarlos en eso, ¿no? Em, pero es importante eso, que sepan que ellos son parte y son la parte más importante, que todos nosotros nos vamos a bajar de esa calecita. Hay una mamá que escribió un libro y que habla de esto, que los desafíos del desarrollo son como, bueno, nos metimos en una calecita que empieza a girar y los terapeutas, los maestros, los médicos, nos vamos a bajar todos de esa calecita, pero la familia, los papás y los cuidadores no se van a bajar. Entonces, esos son los que tienen que saber y que conocer a sus hijos. Perdón, Pau, me quedé pensando, ¿el nombre del libro o de la autora del libro, cómo lo dejamos como material?
Te lo voy a decir porque no Dale. me lo acuerdo, no soy buena con eso, pero No ahora pasa acá lo nada. busco y te lo mando. Después Te lo mando a Lourdes. lo vamos a replicar seguramente. Pues está Creo que interesante. el libro se llama Único, si no me equivoco, Únicos. es de una autora argentina. Creo que Dale. se llama Único. Porque está bueno que también que lo plasmemos y que se siga difundiendo. Me parece que estamos en este proceso, creo que de cambio generacional donde la comunicación no verbal creo que es algo que vamos a tener que tener mucho más en cuenta, y el nivel de observación en todos los aspectos de la vida cotidiana, con esto de las pantallas que medio nos nubla un poco, hay que estar, me parece, mucho más atentos. Así que gracias por ese mensaje y gracias Te también digo por tu una tiempo. cosa más. Sí, diga. Hay uno que se llama Único y hay otro que se llama La música que llevamos dentro. Son dos libros de argentinas y La Bien. música que llevamos dentro habla mucho, muy interesante del nombre, ¿no? De no importa qué nombre le pongamos a lo que esta persona que tenemos adelante tiene, sino que pensemos cómo ayudarla. Y la autora se llama Julia Moret, si no me equivoco, el de La música que llevamos dentro. La música que llevamos dentro. Me gusta porque este abordaje siempre, bueno, y la verdad que, por supuesto, abrazarles desde acá, desde la radio, desde Avellaneda, obviamente, al Hospital Garrahan, sabemos por lo que están atravesando, pero bueno, también acompañarles también en este momento, y bueno, decirles que también estamos a disposición acá acompañándolos y acompañándolas. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Gracias, Paula, por Pau. participar. Bueno, estábamos hablando con Paula Pedernera Bradichansky, que ella justamente es pediatra especialista en desarrollo y que trabaja allí en el servicio interdisciplinario del Hospital del Neurodesarrollo del Hospital Garrahan, digo bien. Pero quiero quedarme acá un ratito con ustedes también hablando, porque desde acá, desde Avellaneda, que Avellaneda te acompaña, este programa que justamente acompaña, sostiene y donde las familias encuentran ese primer apoyo, ¿no? Fundamental. ¿Cómo lo vive? Bueno, con vos hablamos un montón también sobre ese proceso, pero también me gustaría que Yanni también nos cuente cómo es ese proceso de cuando llegan los papeles para autorizar, ¿no? Que detrás de una orden médica, detrás de nuestra clínica hay una familia, hay un niño, una niña, ¿no? ¿Cómo se trabaja acá en Avellaneda? Contamos un poquito sobre ese proceso. Bien, siempre es importante, tiene mucho que ver con lo que decía la doctora, ¿no? Conocer el perfil de la familia, ¿sí? Conocer al paciente, la interacción, ¿sí? Hay una parte del equipo de profesionales que es de tratamiento y otra que es de evaluación. Cuando Bien. ingresan a evaluación, hay una trabajadora social que es donde van a pasar todos los pacientes y sus familias, ¿no? Para recabar los datos correspondientes. Y se ingresa a lo que es un proceso de evaluación, ¿sí? Donde los profesionales van a hacer evaluación de familia, de las infancias, ¿sí? Para ver, a veces arribar a un diagnóstico, o a veces ya vienen con un diagnóstico y necesitan acceder a terapias porque no están teniendo obra social. Claro, bien. A partir de ahí hay una lista de espera que, bueno, que se va acrecentando, como está la situación actual. Sí. Y cuando llega el momento, cuando hay disponibilidad de agenda, sí, el equipo, la parte del equipo de tratamiento, que en este caso formamos parte nosotras de ese equipo, se evalúa a este paciente a ver qué terapia de sostén se le puede brindar de acuerdo al perfil y a las necesidades de la foto actual, ¿no? Bien. De ese paciente y su realidad. Y ahí inicia con una terapia de sostén. Mientras tanto, siempre se trabaja y se boga para poder acceder después, ¿no? A una obra social, acompañar a la familia, ¿no? En la importancia del tratamiento. Porque, bueno, al llegar a una obra social quizás podemos después tener un acompañamiento más general con todas las terapias que este paciente por ahí necesita y el apoyo también en la escuela, que es otro desafío. Es un tema... Ese creo que sería para otro capítulo también, otra ¿eh? cosa, El autismo en la escuela creo que también sería para otro Acompañar, capítulo, ¿no? porque es muy interesante cómo el sistema educativo en realidad no está preparado y en vez de incluir expulsa en muchos casos, ¿no? Pero eso será para más adelante otro debate. Querías agregar, Lourdes, Sí, me perdón. quedé pensando en Sí. esto de incorporar a la familia, y se me venía como una mesa y literalmente todos sentados del mismo lado como estamos ahora, pensando en el tratamiento y en el bienestar de esa infancia. Sí.
y empezar a hacer esto desde cualquier ángulo, ya sea la escuela, sea el jardín, sea el pediatra, y pensarlo desde ese ángulo. Bueno, estamos todos acá reunidos en pos de ¿qué? De pensar cuál va a ser el bienestar para ese niño. Que ese niño el día de mañana va a ser parte de la sociedad, va a ser un adulto. Tal cual. Y eso también es la proyección que uno tiene que hacer. Además me imagino que con esta dinámica que estamos teniendo, donde los tratamientos por suerte fueron avanzando, donde no se los medica capaz con fármacos como en algún momento, o tratamientos súper invasivos, los tratamientos tienen que ser amigables también, ¿no? Como decía la doctora, y lo han dicho ustedes en infinidad de veces, es a través del juego, capaz que es a través de eso, de cosas que a veces son muy chiquitas, donde uno dice... Ah, mira, claro, si le doy 2 opciones y supongamos que es una fruta y una banana, ahí está, la decisión va a estar en él o en ella y ahí estamos interpretando cuál es capaz la fruta que le gusta, ¿no? Supongamos. Y ahí así trabajamos con la otras cosas. autonomía, ¿no? Eso, El claro. poder de decisión del paciente es muy importante, ¿sí? Ya no es nosotros le ponemos el contenido, sino que dejamos que empiece a elegir, empiece a seleccionar, empiece a comunicar dentro de las habilidades posibles, ¿sí? La comunicación no solo es lenguaje verbal. Claro. Y desde ahí, esa mesa que dice Lu, que es linda la idea, ir viendo qué estrategias cada actor desde su espacio, ¿no? Bien, me parece que esto da para seguir hablándolo, debatiéndolo. Estamos todos, me parece, en ese proceso de cambio de paradigma. Me parece también, me gusta decir, porque yo creo que este ciclo de estos episodios que van a quedar guardados allí en nuestra playlist de Radio iStream, probablemente después con los años van a decir, mirá lo que estaban hablando. Y hay muchas cosas seguramente que ojalá que sirvan y otras que seguramente, bueno, están en proceso también porque necesitamos también tener información, acceso a la información y a los tratamientos también, ¿no? Tanto público como privado, pero eso será para análisis de otro episodio. Bueno, recordar, importantísimo, el programa Avellaneda te acompaña, que acá tenemos las chicas, para reforzarlo también para aquellas personas que están viendo este capítulo número 3, pero que dicen, tengo una duda, tengo una consulta, me parece que mi niño o niña tiene alguna pauta de alarma, por ahí que ya hablamos en otro capítulo, ¿dónde me puedo acercar? ¿En qué horario me puedo acercar? Acá las chicas pueden tener esa info actualizada. Mamá, papá, cuidador, que dice, A vos, hey, a esto vos. me llama la atención, vas a una unidad sanitaria, pedís turno para el pediatra y le decís, Bien. esto me llama la atención. O sea, Así. que si quien cuida Ujú. algo le hace ruido, va y consulta con un pediatra. Bien, Por perfecto. más que les Primer parezca, paso. primer paso. Bien, Ese pediatra va a hacer la derivación al programa Avellaneda Te Acompaña bien. y ahí empieza la articulación. Y Excelente. si por ahí Yani. tenemos alguna duda, o la escuela también muchas veces, o el jardín, nos convoca, nos dice que hay algún parámetro o algo que quisiera revisar, escúchenlos, porque la escuela de a poco se está formando, está acompañando, es un desafío, ¿sí? Pero el ojo que tiene la escuela muchas veces también acompaña mucho. Entonces, vamos por el pediatra. Si la escuela también nos dice, o el jardín, mira, me parece que acá hay algo que estamos viendo, o acompañemos. No desestimemos esa mirada porque muchas veces los niños están más tiempo en la institución escolar por la realidad social que en casa y tienen, ¿sí?, ese ojo o están trabajando en acompañar a estas infancias donde quizás hay algo que hay que prestar atención, ¿sí? No lo desestimemos tampoco. Muy bien, chicas. Bueno, y recuerden también que se pueden acercar personalmente a Avenida Belgrano 1124, allí también para poder pedir información y asesoramiento, y también telefónicamente al 5533, voy de vuelta, 5533-9926 o 9928, los teléfonos actualizados para que ustedes también tengan allí la posibilidad de acercarse. Y cualquier duda también está la página mda.gov.ar, sitio oficial de nuestro municipio de Avellaneda, donde pueden encontrar también esta información actualizada. Yani, Lourdes, un placer que hayan venido a este capítulo número 3 y les tiro el del 4. ¿Les Por parece? favor, ¿Les vamos. parece? Y con este vamos a ir ya a empezar a saludar también el equipo, porque el próximo capítulo va a ser el último
pero yo creo que va a ser el comienzo de muchos. El próximo capítulo vamos a estar hablando qué es Avellaneda Te Acompaña y cómo podemos ayudarte, que ya hemos hablado mucho, pero vamos a profundizar mucho más. ¿Alguna última reflexión, palabras, chicas, que quieran agregar? Yani, arranco por Yani. A ver, algo que vos quieras decir, lo que vos quieras agregar. Nada, la importancia de ver a los peques, de prestarles atención y no nos olvidemos que cualquier trastorno del neurodesarrollo sigue. ¿Sí? La vida no es solamente quedarnos en las infancias, hay adolescentes y hay adultos, ¿sí? Estos pacientes o estas infancias crecen y bueno, y hay que seguir trabajando para crear dispositivos que acompañen a estas edades también. Perfecto. Lu, ¿algo que quieras decir? Creo que es una reflexión que ya hice en algún otro episodio, pero a los cuidadores que también se cuiden, que Muy busquen bien. algún espacio para ellos mismos. Como este espacio también que hemos compartido y vamos a seguir compartiendo, también con el equipo fabuloso que está allí detrás de la cabina, Rodrigo Zavala, gracias a la operación técnica, de forma conjunta con el trío, tenemos trío de operadores, Ale Torres, Jen Villorde, le mandamos un abrazo muy grande, Nati Estrada, también por supuesto en la locución, a Susana Sánchez, nuestra productora, y también a nuestra directora de comunicación pública, quien coordina al aire, Mariana Piru, Gaby Cagosiascoa. Mi nombre es Lu Fenti y nos encontramos en el capítulo número 4 que se viene. Ay, Dios, gracias, chicas. De nada. Se quedan escuchando la radio pública de Avellaneda. Chau. Avellaneda Te Acompaña. Para más información, acércate a Belgrano 1124 o contactanos al 5533 9926 o 9928. Esto fue Avellaneda Te Acompaña.